Nosotros el abogado Andrés González Barcárcel, que también es de la Democracia Cristiana, haciendo una labor allá en el país argentino. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Aquí Buenas en Hágase tardes. Justicia. Muy buenas tardes, Wilson, y igualmente es un gusto para mí estar con Será Justicia y con toda la audiencia. Bueno, el tema es relacionado pues a la ideología de género. ¿De qué manera allá repercute o cómo se viene enfocando el tema de la ideología de género allá en Argentina, Andrés? Bueno, como sabemos, género es un término gramatical, ¿no es cierto?, que nosotros estudiábamos en el colegio ya primario, que especifica una clase a la que pertenece un sustantivo, y en las lenguas indoeuropeas estas formas son tres, en determinados adjetivos. También en los pronombres, masculino, femenino y neutro. El sexo, en cambio, es lo que es un ser humano o animal, una determinación en el ser que afecta en la naturaleza, que afecta a los aspectos físicos como una condición orgánica. Así, en los seres humanos, el sexo es masculino, como siempre se ha dicho, como se ve también, y masculino, también se ve en la naturaleza, en los animales. Ahora, extraña que se hable de género cuando en realidad a lo que se refieren es al sexo. Y se pueden añadir otras categorías cuando se usa género y no sexo. Esto es lo que está pasando. Se pueden añadir otras categorías que no caben en la diferencia de sexos conforme la naturaleza. Y así tenemos a las personas de un sexo particular, pero con atracción activa al mismo sexo, que es lo que señalabas, que acá ha tenido lugar con porque una cosa, digamos, es la homosexualidad que debe ser distinguida. Acá no estamos con ninguna discriminación por la tendencia con la que una persona puede tener, sino el problema a veces son las prácticas y este activismo que se llama homosexualismo, a diferencia de la condición homosexual o lesbianismo, y que en efecto lo que busca es un cambio en las leyes. Acá primeramente partió en la ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno con la unión homosexual de personas, y luego insistieron con el matrimonio igualitario. Pero acá, obviamente, hay que afirmar la defensa de la dignidad de toda persona, que no puede confundirse con estas iniciativas como el matrimonio igualitario, el matrimonio del homosexualismo activista, para decirlo con todas las letras, porque atentan contra la naturaleza, claro, la auténtica justicia. Ahora, Andrés, allá en Argentina, destruyen instituciones. allá en Argentina Sí. hay personas dedicadas en la defensa es decir, están contra la ideología de género. En caso de Agustín Laje, no sé si has, Sí, y si te has sí, ese enterado de amigo él. Nicolás Márquez Ajá. también, que han sacado un libro muy interesante sobre el tema, que yo lo recomiendo, que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, del Grupo Unión Editorial, que está a la venta en las librerías, entiendo que también en el Perú, o si no se puede comprar por internet, y es clarificador respecto de esta cuestión, así es. Y Claro. no solo ellos, sino que hay muchas personas trabajando y grupos y asociaciones civiles o partidos políticos como la Democracia Cristiana, que estamos trabajando activamente con una línea 0800 en la que recibimos denuncias, porque nuestra constitución, además nacional, como la constitución del Perú, yo que he estudiado, no avalan esto. O sea, hay una falta de estudio de las constituciones nacionales de los países, porque claramente un estudio pormenorizado no lo avala. Acá nuestra constitución, por ejemplo, el artículo 33, que habla de los derechos implícitos, es el derecho natural, y el derecho natural implica el respeto a la naturaleza.
también además todas las constituciones hablan a favor del matrimonio y de la unión entre hombre y mujer. Entonces, todo esto se da de patadas con las constituciones y por eso yo creo que finalmente van a caer, van a dejar de tener vigencia en algún momento. Ahora, en este tema, por ejemplo, de la ideología de género, que está muy fundamentado en lo que vienen promoviendo los activistas del LGTBI, ¿qué cosa buscan? Buscan, por ejemplo, que un niño de 6 años puede ocultar y puede tener autonomía en determinar si siendo hombre quiere ser mujer y si siendo mujer quiere ser hombre. O sea, en esa faceta la ideología muy bien puede construirse. Entonces, ¿usted cree, aquí en el Perú, por ejemplo, se ha tenido que luchar haciendo marchas, presentando también planillones, porque eso ya se estaba dándose a conocer en el Ministerio de Educación y en los diferentes centros educativos? Entonces los padres de familia se pusieron en pie de lucha y trataron de parar todo ello, porque se hablaba también de la sexualidad que se tenía que experimentar en un niño de 6 años. Entonces los padres dijeron: acá yo me hago cargo de la educación de mis hijos. Allá, ¿cómo se está manejando o qué acciones se ha tomado tal vez sobre este caso allá en Argentina, Andrés? Bueno, por supuesto, acá lo primero que han ido pidiendo son unas presentaciones que hacen los padres en estos casos para que sean respetados el derecho de los padres a educar a los hijos de acuerdo con las convicciones, además del respeto también a la Convención de Derechos del Niño, que en esto es clara, y han hecho valer esta situación para, digamos, que en estos casos los hijos no tuvieran educación que violentara los principios de los padres y de la Constitución Nacional, en las convenciones internacionales, sobre todo, que están incorporadas acá en la Constitución Argentina, y ustedes también las tienen, y que reconocen básicamente todas ellas, salvo alguna excepción, el matrimonio y la unión sexual entre varón y mujer. Ahora, conviene recordar, por otra parte, la ideología es un sistema cerrado de ideas, desgajado de la realidad, es un reduccionismo, y conviene recordar que todo hombre es una persona limitada. Por otra parte, como ya decían filósofos desde no solo en la modernidad, en el tiempo moderno, sino en la Edad Media, es decir, y en la antigüedad, Aristóteles mismo, el alma humana necesita del cuerpo para empezar a ser, y sobre todo para realizar aquellas operaciones que le son más propias del conocimiento intelectual y del amor. El cuerpo es el elemento imprescindible a través del cual el ser humano expresa o da a conocer su condición de persona y realiza el amor que culmina en la entrega entre varón y mujer. Y ese mismo cuerpo está constituido de modo que exponga la orientación, según en el caso del varón, correspondiente, y de la mujer al amor recíproco, y esa sea capaz de llegar a término, prosiguiendo su impulso, ese amor de donación total, que se cristaliza o toma forma en la sexualidad, o si se prefiere en el carácter sexuado del varón y la mujer. Los argumentos que se presentan para en realidad es el de la complementariedad, y acá se dice no, que están discriminados los homosexuales por el hecho de no poder casarse entre sí, es la pregunta. La respuesta más evidente en un primer nivel argumental es que no, porque una persona homosexual puede contraer matrimonio con las mismas personas y en las mismas condiciones que una persona heterosexual o conforme a la naturaleza, es decir, con una mujer si es varón o con un varón si es mujer. Sería discriminatorio que los homosexuales se le impidiera radicalmente contraer matrimonio con cualquier persona por el hecho de ser homosexual, pero no es así. Puede casarse cuando quiere, pero con la persona del otro sexo, naturalmente. Bueno, como todo el mundo. Ese es el gran problema, justamente, que se quiere construir derechos sobre una idea, donde ahí radica pues la ideología. Se quiere construir derechos sobre una ideología que enmarca solamente una idea social, cultural, en todo caso, porque
la ley constitucional, tanto seguramente de Argentina como de Perú, indica que el hombre nace, o sea, el hombre no nace con ideología, sino nace con sexo. Entonces, a base de hombre y mujer se construyen las leyes. ¿De qué? Las leyes, pues, que ellos requieren para que puedan tener justamente ese valor que ellos buscan, pero sin embargo, muchos no están de acuerdo, pues a base de una idea se puede dar leyes que ellos están buscando simplemente para una situación que ellos creen conveniente, ¿no? Y eso muchos lo han tomado como algo inconstitucional. Entonces, toda esta situación, Andrés, ¿de qué manera se podía manejar para que puedan entender también de que legalmente nadie puede impedir lo que ellos quieran hacer, ¿no? Pero respetando el marco legal particularmente? Exactamente, porque una cosa es la actividad o los actos privados, realizados en privado, por ejemplo acá en la Constitución Argentina, en el artículo 19, ustedes tienen otra norma, y otra cosa es la organización del matrimonio, que por otra parte, matrix, y viene de monio y de matrix, es decir, significa unidad, pero si implica, digamos, la matriz de la mujer, en el cual obviamente para que pueda tener lugar, digamos, es precisamente el ámbito con el que la complementación con el varón puede llevar al hijo. La palabra que empleamos para designar la unión, es decir, implica necesariamente una apertura a la fecundidad. La palabra que empleamos para designar la unión estable es propiamente matrimonio y comprometida entre un hombre y una mujer. Y conviene subrayar que decir que una donación no es, entre hombre y mujer, no es una compraventa, sino delimitar realidades sustancialmente diferentes. La meta del reconocimiento de la legitimación jurídica del matrimonio entre varón y mujer es el bien de los hijos, y este bien se quiere por razones evidentes a todos. Si no se protegen y si no se educan con cuidado, y por muchos años, no tendremos una nueva generación de ciudadanos capaces de asumir su papel en la libertad ordenada al bien común. Y acá se necesitan las familias. Estas son políticas neomalthusianas que buscan el cambio de rol sexual junto con otras políticas como el aborto, la ideología de género, unidas al neomalthusianismo. Malthus era una persona que se equivocó porque no tuvo en cuenta la dimensión tecnológica, y obviamente que en realidad él decía que la progresión aritmética del crecimiento de la población no iba a estar acompañada, es decir, la progresión aritmética, perdón, de los alimentos no iba a estar acompañada por la progresión geométrica de la población. Pero la realidad demostró, y en sus cálculos y en sus previsiones, y por no tener en cuenta a la situación científico-tecnológica, que se equivocó. Y estas medidas en realidad responden a esas ideologías que son para arruinar los sistemas previsionales de los países, traer problemas en el futuro de toda la naturaleza para los que actualmente están en vida activa. Por eso que en realidad son políticas que destruyen, que están destruyendo a la Argentina, y que es producto de una gran irresponsabilidad, ¿no? Y que espero que el Perú pueda despertarse y enfrentar esto antes de que se consume. Nosotros mantenemos la esperanza de poder derogar o digamos que se reconozca la nulidad de esta ley, porque además fue hecha por delitos de prima facie, por medio, con dádivas, es decir, con maniobras muy rebuscadas para poder ser sancionada, y incluso recientemente acá se ha sancionado una ley sobre el cupo transexual, que es un caso en 100.000, es decir, una mera posibilidad, y que tiene tratamiento y puede hacerse, digamos, como dicen los médicos, los doctores, una doctora en psicología que asesora la democracia cristiana, o médicos psiquiatras, se pueden tratar sobre la base del sexo predominante, pero se agarran de eso para hacer toda esta construcción ideológica que verdaderamente está destruyendo a los pueblos, y producto de una ideología de género que no trae ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de ayuda. Y las ideologías
se comportan como esos esquemas que encierran caracteres ajenos y limitan y fuerzan, quieren forzar la realidad, Claro. utilizando incluso a veces los medios de comunicación para estos modos que no son auténticos. Yo recuerdo Juan Pablo II en su último libro, Memoria e Identidad, ya decía claramente que él recordaba de forma explícita este planteamiento que se aprecia fácilmente en la llamada mentalidad científica o más bien cientificista, pero también en la literatura contemporánea y sobre todo en los medios de comunicación de masas. Y él decía que sabemos que el comunismo cayó al final a causa de la insuficiencia socioeconómica de su sistema, pero esto no significa que haya sido desechado realmente, decía Juan Pablo II en Memoria e Identidad, como ideología y como filosofía. En ciertos círculos de Occidente se continúa considerando su ocaso como un perjuicio y se lamenta su pérdida. Juan Pablo II decía en el 2005 esto, es decir, hace unos años apenas, y uno de esos círculos tiene en buena parte a los medios de comunicación como principal influencia, y ahora acá incluso quieren, por esta ley de cupos, establecer que además en los medios de comunicación haya personas, no solo varones y mujeres, sino intersex. O sea, es una cosa que en realidad está creando unos estamentos en la sociedad y confunde cuestiones fundamentales y principales, digamos, acá no por ser fundamentalistas, claro, ¿no? Sino la razón. Porque en realidad va contra la razón. En efecto, acá, digamos, una cosa es si hay, por ejemplo, un terremoto o cae un edificio y el Estado subsidie, y otra cosa, acá resulta entonces urgente diferenciar el empleo público de la asistencia pública al infortunio que puede haber, porque el empleo en el Estado no puede funcionar como un subsidio al infortunio, porque es una distorsión conceptual que confiere al que otorga el empleo una jerarquía de estamentos como si estuviéramos en las castas de la antigua India. Claro, o sea, esa sería la razón de lo que se tiene que ir hablando sobre esta ideología de género que muy poco se viene tocando en los medios de comunicación, y si lo hacen, pues lo hacen de una manera volcándose a los intereses. Pero sin embargo, gracias, yo agradezco que hayas tocado este tema, Andrés, porque es muy importante, no solamente aquí en el Perú, sino también en Argentina, seguir luchando para que esto no avance, pues, sino evidentemente sería vulnerable y no solamente al margen de la equidad social, sino también al margen sería algo inconstitucional. Yo te agradezco, Andrés, por esta comunicación. Yo recomiendo, Wilson, que, digamos, todos los peruanos estén en contacto con la naturaleza. Es decir, esto que de la pandemia, por ejemplo, que obliga a un más contacto del contacto con el oxígeno, el aire. Es decir, al ir a las plazas, ir a todas las plazas del Perú, hacer picnics en las plazas en familia, que los hijos aprendan a valorar la naturaleza, el contacto con ella, porque en la naturaleza hay salud y todos lo experimentamos además nosotros mismos. Esto es la forma en realidad de contrarrestar, además, digamos, de lo que, por ejemplo, claramente también dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica sobre Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, para contrarrestar estas cuestiones que además a veces responden a cuestiones psicológicas que a veces una buena terapia también ayudan en la educación. Muy bien, Andrés, verdad que vamos a seguir hablando sobre esta ideología de género para llegar a entender, pues, cuál es el propósito y a dónde quieren variar situaciones, es decir, de la naturaleza a lo anormal, ¿no? Indudablemente. Yo te agradezco tu participación. Gracias, Andrés. Así es. Y verdad que muy buenas tardes, y vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a una breve pausa comercial. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Andrés. Un gusto en estar con ustedes. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa comercial y vamos a venir con más entrevistas y comentarios aquí en Hágase Justicia por Telestar Canal 3.